Somos el grupo de quinto de secundaria, mejor conocido como tercero. Hoy presentaremos la tabla periódica y sus elementos. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. Las filas de la tabla se denominan en periodos y las columnas en grupos. Algunos grupos tienen nombres, así por ejemplo el grupo 17 es de los halógenos y el grupo 18 de los gases nobles. La tabla también se divide en 4 bloques con algunas propiedades químicas similares, debido a que las posiciones están ordenadas. Se puede utilizar la tabla para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos o sintetizados. En 1830 ya se conocían 55 elementos. Posteriormente, a mediados del siglo XX, con la invención del estereoscopio, se descubrieron nuevos elementos, muchos de ellos nombrados por el color de sus líneas espectrales características. Cesio, CS, de latín caoesio, azul. Talio, TL, de tallo por su color verde. Rubidio, RB, rojo, entre otros. Durante el siglo XIX, la investigación en los procesos radioactivos llevó al descubrimiento la cascada de una serie de elementos pesados, casi siempre sustancias artificiales sintetizadas en laboratorio con periodo de vida estable muy corto, hasta alcanzar la cifra de 118 elementos con denominación oficialmente aceptada por la UEPAS en noviembre de 2010. La tabla periódica proporciona un marco útil para analizar el comportamiento químico y ampliamente utilizada en química y otras ciencias. Dmitri Mendeleev publicó en 1869 la primera versión de la tabla periódica, que fue ampliamente reconocida. La desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas. Si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos, Mendeleev también pronosticó algunas propiedades de elementos entonces desconocidos, que anticipó que ocuparían los lugares vacíos en su tabla. Posteriormente se demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas. Los primeros 94 existen naturalmente, aunque algunos solo se han encontrado en cantidades pequeñas y fueron sintetizados en laboratorio, antes de ser encontrados en la naturaleza. Los elementos con números atómicos del 95 al 118 solo han sido sintetizados en laboratorios. Allí también se produjeron numerosos radioisótopos sintéticos de elementos presentes en la naturaleza. Los elementos del 95 al 100 existieron en la naturaleza en tiempos pasados, pero actualmente no. Nociones de elementos y propiedades periódicas. Lógicamente, un requisito previo necesario a la construcción de la tabla periódica era el descubrimiento de un número suficiente de elementos individuos que hicieron posible encontrar alguna pauta en comportamiento químico a sus propiedades. Durante los siguientes 2 siglos fueron adquiriendo un mayor conocimiento sobre las propiedades, así como descubrieron muchos elementos nuevos. La investigación para encontrar por síntesis nuevos elementos de números atómicos más altos continuó. La historia de la tabla periódica está íntimamente relacionada con varios aspectos del desarrollo de la química y la física. Aunque algunos elementos como el oro, la plata, el cobre, plomo y mercurio ya eran conocidos desde la antigüedad, el primer descubrimiento científico de un elemento ocurrió en el siglo XVII, cuando el alquimista Henning Brand descubrió el fósforo. En el siglo XVIII se conocieron numerosos nuevos elementos, los más importantes de los cuales fueron gases con el desarrollo de la química neumática, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. También se consolidó en esos años la nueva concepción de elementos que condujo a Antoine Lavoisier
a escribir su famosa concepción de elemento, que condujo a Antoine Lavoisier a listar de sustancias simples donde aparecían 33 elementos a principios del siglo XIX. A lo largo del siglo XIX, las tablas de afinidad recogieron un nuevo modo de entender la composición química, que aparece claramente expuestos por Lavoisier en su obra Tratado Elemental de Química. Todo ello condujo a diferenciar, en primer lugar, qué sustancias de la conocida hasta ese momento eran elementos químicos, cuáles eran sus propiedades y cómo aislarlas. Las tablas se denominan periodos y las columnas grupos. Algunos grupos tienen nombres así, por ejemplo, el grupo 18, que son el de los gases nobles. La tabla también se divide en 4 bloques con algunas propiedades químicas similares. Debido a que las posiciones están ordenadas, se pueden utilizar la tabla para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos o sintetizados. La tabla periódica pronostica un banco útil para realizar el comportamiento químico y es ampliamente utilizada en química y otras ciencias. Durante los siguientes 2 siglos se fue adquiriendo un mayor conocimiento sobre estas propiedades, así como descubriendo muchos elementos nuevos. La palabra elemento procede de la ciencia griega, pero su noción moderna apareció a lo largo del siglo XVII, aunque no existe un consenso claro respecto a los procesos que condujo a su consolidación y uso generalizado. Algunos autores citan como precedente la frase de Robert Boyle en su famosa obra El químico escéptico, donde denomina elementos ciertos cuerpos primitivos y simples que no están formados por los cuerpos, ni unos ni otros, y que son los ingredientes de que se componen inmediatamente y en que se resuelven en último término todos los cuerpos perfectamente mixtos. En realidad, esa frase aparece en el contexto de la crítica de Robert Boyle a los 4 elementos aristotélicos. A lo largo del siglo XVIII, las tablas de afinidad recogieron un nuevo modo de entender la composición química que aparece claramente expuesto por Lavoisier en su obra Tratado Elemental de Química. Todo ello condujo a diferenciar en primer lugar qué sustancias de las conocidas hasta ese momento eran elementos químicos, cuáles eran sus propiedades y cómo aislarlas. El descubrimiento de gran cantidad de elementos nuevos, así como el estudio de sus propiedades, pusieron de manifiesto algunas semejanzas entre ellos, lo que aumentó el interés de los químicos por buscar algún tipo de clasificación. A principios del siglo XIX, John Dalton, en el 1766-1844, desarrolló una concepción nueva del atomismo, a la que llegó gracias a sus estudios meteorológicos y de los gases de la atmósfera. Sus principios consistió con la formulación de un atomismo químico que permitió integrar la nueva definición de elementos realizado por Anthony Lavoisier en el 1743 y 1794, y las leyes federales de la química, proposición definida, proposición múltiples, proposiciones recíprocas. Se surgieron otros en esos años, y refirió restos de los valores a esta unidad, por lo que pudo construir un sistema de masas atómicas relativas. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, Dalton partió de la suposición de que el agua era un compuesto binario formado por un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno. No tenía ningún modo de comprobar este punto, por lo que tuvo que aceptar la posibilidad como una hipótesis de priori. En 1789, Antoine Lavoisier publicó una lista de 33 elementos químicos, agrupándolo en gases, metales, no metales y tierras. Aunque muy práctica y todavía funcional en la tabla periódica moderna, fue rechazada debido a que había muchas diferencias tanto en las propiedades químicas como en las físicas. Las propiedades análogas e irracionarlos con los pesos atómicos se debe al químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner, quien en 1817
puso de manifiesto el notable parecido que existían entre las propiedades de ciertos grupos de 3 elementos, con una variación gradual del primero al último. Posteriormente, en 1827, señaló la existencia de otros grupos en los que se daba la misma relación: cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, telurio, litio, sodio y potasio. La ley de las octavas de Newlands. El químico inglés John Newlands produjo una serie de documentos de 1863 a 1866 y señaló que cuando los elementos se enumeran en orden de aumentar el peso atómico, las propiedades físicas y químicas similares se repiten. Para ser más específico, la tabla periódica llevó un gran peso en la historia de la química y la ciencia en general, ya que sin esa tabla periódica no podemos identificar los elementos y cómo se combinan de ellos, cómo podemos experimentar con ellas y cómo la ciencia humana ha logrado encontrar dichos elementos para la especialización de ellos. Muchas gracias.